Claro. No vamos a ocupar, estamos haciendo fuerza a ver si vuelve a la Argentina. Sí, claro, Siempre claro. tuvimos algo que ver, pero después te voy a preguntar cómo conseguimos dólares para traerlo a fiscal. Exactamente. Bueno, Ricardo, bueno. te queríamos preguntar, mira, primero esto de, viste que hay como una sensación en los títulos de qué bueno que se subió el piso para pagar ganancias. Más allá de que esto hay gente que se verá beneficiada porque pensaba tener que pagar y de repente se encuentra con que fuera de esta línea, pero quería ver la otra parte yo. ¿Es menos gente la que paga ganancias con este piso? ¿Se modifica en algo para el país? Digamos, en lo que entra al país. A ver, según la información que da la FIP, en realidad estábamos hablando de un universo de alrededor de 140.000, 150.000 contribuyentes o personas que pagaban lo que se conoce como cuarta categoría de ganancias, y que por supuesto, producto de la inflación, no era justo que tuvieran que hacerlo, ¿no? Digamos, si no se aumentaba el piso justamente por la aceleración inflacionaria, esa gente que no estaba pagando impuestos iba a tener que empezar a pagar, producto de las nuevas paritarias que se dieron en estos últimos meses. Ahora, dicho esto, y lo mismo sucede con los monotributistas, esto de elevar casi 30%, según se comenta el proyecto, las distintas escalas, para justamente evitar saltar de escala y tener que pagar más cuotas de monotributo. Me parece que el punto de fondo es como siempre, corremos atrás de la liebre, ¿no? Y tenemos la sensación de que la atrapamos a la liebre, pero la liebre siempre se termina escapando porque corre más rápido que nosotros, y la liebre es la inflación en un punto, ¿no? Entonces, no estamos resolviendo el problema de fondo, estamos, si querés, en el corto plazo, parchando una situación que obviamente tiene razonabilidad de muy corto plazo, pero si la inflación sigue creciendo al 5 o 6% mensual, como lo viene haciendo en los últimos tiempos, o incluso más, va a ser difícil que haya una solución de fondo para todos estos problemas que tienen que ver básicamente con el menguado poder de compra de los argentinos. Bien, perfecto. Y ahora con el tema de los monotributistas, ¿a partir de cuándo un monotributista empezaba a pagar ganancias? No, bueno, hay escalas, digamos, que pagan, que en realidad la cuota del monotributo incluye ya el impuesto a las ganancias, ¿no? En diferentes escalas, que va de la letra A, creo que la letra E. Es verdad, son categorías, es verdad. Son categorías. Entonces, digamos, dentro de la cuota que uno paga de monotributo, paga el impuesto a las ganancias. Esa es la lógica. Ahora lo que se va a subir justamente es esa escala para evitar que los que estaban, supongamos, estaban en categoría C, tengan que saltar a la categoría D justamente porque no se actualiza esa escala por inflación, y entonces, como en general el monotributista aumenta el valor de su servicio, obviamente, si no se actualiza la escala van a tener que pagar más cuota, que incluye el impuesto a las ganancias. Bien. Perfecto. Esto también, digamos, la idea, hay un proyecto en danza, bueno, aparentemente impulsado también por Sergio Massa. Digamos, ¿esto no corre para este año con los monotributistas? ¿Es a partir del año próximo o ya empezaría a correr? ¿Cómo se pone en marcha esto? En principio sería ahora, bueno, sería lógico que lo sea, porque la verdad que pensemos qué va a pasar de acá a un año con la inflación, la verdad que no sabemos. ¿Sí? Bien, perfecto. No, esto es para este año, claro. Bien, perfecto. ¿Santi? Te quiero llevar un poco a la economía en general, Ricardo, si me permitís. El otro día escuché una entrevista que te hacía Jorge Fontevecchia en Radio Perfil, ¿sí? Y tuviste una definición que me interesó muchísimo, y dijiste, hay condiciones para no terminar en una nueva crisis. Estaban hablando también de la interna, ¿no?, entre el cristinismo y el albertismo. ¿Cuál es tu visión de qué es lo que puede pasar con la economía con un frente de todos dividido? Y cómo lo ves a Guzmán y a las últimas decisiones que ha tomado con el presidente y con Culfas? Bueno, a ver, claramente estamos, Santiago, mi hipótesis es que la economía está siendo cada día más limitada, cada día más
cuestionada por la política. Siempre es así, siempre hay tensiones políticas que digamos, llegan a las decisiones económicas. Naturalmente es así, por eso se llama política económica. Cuando uno está en el gobierno y hace economía, hace política económica. Pero me parece que ahora la fractura expuesta en el propio gobierno complica mucho más, sobre todo el ordenamiento que a mi juicio es necesario de las expectativas privadas sobre lo que va a pasar en los próximos tiempos en la economía argentina. Falta 1 año y medio del gobierno, es un tiempo considerable de gobierno. Estamos dentro de un acuerdo con el fondo que tiene metas trimestrales, que el fondo va a monitorear y que en función de aprobarlas o no aprobarlas nos va a desembolsar para que le paguemos el crédito. Va a ser una suerte de asiento contable, pero desde el punto de vista práctico hay que aprobar las metas para que ese asiento contable finalmente se dé y la Argentina no tenga que pedir un waiver o un perdón por no haber cumplido alguna de esas metas fiscales, monetarias o de reservas. En fin, hay una hoja de ruta, un mapa que está siendo claramente cuestionado por la propia interna del gobierno. Yo diría más que interna, porque interna en una por parte del gobierno. Digamos, claro, es de ahora loco, hay una ¿no? parte, claro, una parte mayoritaria, si se quiere, del gobierno, que está, digamos, contra, este acuerdo con el fondo, que a mi juicio permitiría de alguna manera estabilizar un poco las decisiones privadas. A eso me refería en el reportaje al que hacer referencia, en donde hay condiciones. Si la Argentina se comprometiera fuertemente a, digamos, por lo menos tratar de cumplir y hacer todos los esfuerzos posibles para cumplir con esas metas del fondo, y eso se percibe como posible por parte de los privados, bueno, podríamos llegar en una suerte de estrategia de contención de daños al final del mandato. Me parece que los bombardeos políticos que están sufriendo todas estas decisiones, y para ser concretos, el tema tarifario, por ejemplo, que todavía seguimos sin saber cómo se le va a cobrar al 10% más rico de la Argentina las tarifas plenas, sin subsidios. Esto se sigue demorando y eso forma parte del acuerdo con el fondo, digamos. No tiene sentido que la Argentina siga subsidiando a los más ricos en el consumo de gas o de luz, digo, para decirlo en términos simples. Bueno, si eso sigue y esas incertidumbres se profundizan, evidentemente la posibilidad de tener un nuevo cimbronazo está aumentando. Ahora, ¿qué sentís, Ricardo Delgado, cuando, bueno, por supuesto estás contándonos tu lectura del oficialismo, pero, por ejemplo, vamos a un candidato, en el fin de semana, declaraciones de Rodríguez Larreta, donde dice, tengo 30 economistas pensando cómo salir de la crisis. Vos pensás, vos sos economista, ¿no? Y yo soy un ciudadano común, que tengo una pyme y que soy periodista, ¿no? Sí. Pero ¿qué tenemos que pensar los ciudadanos cuando decimos un candidato necesita 30 equipos para ver cómo salimos de esto? El otro, o sea, ¿ves alguna propuesta, alguna lógica que nos pueda llevar a salir de esta crisis a los argentinos? Más allá de contar el número de economistas, lo que hace falta es contar con fuerte decisión política para tomar decisiones que son importantes, que hay que tomar y que hay que sostener. Porque uno puede tomar decisiones, pero si al día siguiente no las sostiene, esas decisiones caen en saco roto, digo, ¿no? Me parece que la Argentina tiene que avanzar seriamente en un programa de estabilización de precios. No digo al estilo del plan austral de los 80 o de la convertibilidad a principios de los 90, porque son situaciones diferentes, tanto políticas como de la propia economía. Pero evidentemente no sabemos cómo se va a llegar. Creo que este gobierno no lo va a hacer porque no tiene la capacidad política ni tampoco el diagnóstico de que lo necesita para hacerlo, pero el próximo gobierno, sea cual fuere, lo va a tener que hacer. Veremos en qué condiciones va a llegar la inflación, va a llegar la economía en 1 año y medio. Pero quiero decir con esto, este no es un problema de tener más o menos economistas, que la verdad se necesita, porque en general en la profesión económica existe, salvo algunas excepciones, un pensamiento más o menos ordenado dentro de la lógica, sacando los extremos, de lo que hay que hacer sobre la economía argentina. No hay magia, uno habla con los colegas y todos más o menos sabemos por dónde debería ir el barco. Ahora el punto es que haya un capitán que lleve el barco
a zonas muy complejas y que permita comunicar y que tenga la capacidad y la habilidad de convencer a la sociedad de que hay que caminar por esas o transitar por esas aguas turbulentas un tiempo largo. Por supuesto, siempre tratando de mirar que al final del camino existe un puerto al que se puede llegar. Tiempos duros de ajuste, ¿no? Más o menos, para si puedo leer tu pensamiento. Ahora, ¿vos crees que se puede llegar puede ser posible una dolarización o un bimonetarismo, como se ha hablado en los últimos días, que puede ser una solución? No, yo no creo en las soluciones mágicas. De vuelta, las soluciones mágicas son muy atractivas para reproducir en los medios, son muy atractivas para escribir en los 140 caracteres de Twitter, pero no resuelven los problemas. La dolarización, digo, es una solución mágica, es un atajo. Primero, no resolvería ningún problema porque básicamente no hay dólares suficientes para poder hacer que la economía funcione solamente con dólares, que esa es la propuesta extrema de dolarizar. El bimonetarismo es un camino que hay que de alguna manera sincerar. Esta es una economía bimonetaria. Hasta la propia Cristina lo dice todo el tiempo. Es una economía que usa los pesos para comprar y vender cotidianamente, para consumir, para ir al kiosco, para pagar el supermercado, pero que cuando el argentino piensa en ahorro, aquellos que tienen la suerte de poder hacerlo, piensan en cómo dolarizarse, básicamente, que es lo que pasa siempre, históricamente, por lo menos en los últimos 20 o 30 años en Argentina, salvo algunos periodos. Entonces digo, y eso explica además por qué tenemos más de 180.000 millones de dólares los argentinos, cifras oficiales, guardadas en cajas de guardados, en cajas de seguridad, en el propio colchón, ¿no? En billete, en efectivo. Bueno, sobre eso hay que trabajar. Yo creo que sí, hay que pensar en un esquema que permita algún grado de circulación legal del dólar sin que afecte al peso y tratando justamente de que el peso no pierda cada vez más participación. Exactamente. Los países, Santiago, los países que crecen, los países serios, tienen moneda. Esto de abandonar la moneda alegremente, si alguien me explica qué país es un país importante y no tiene moneda, bueno, podemos discutirlo. No existe. Lo mismo como esas trasnochadas ideas de eliminar el Banco Central. Ningún país serio del mundo no tiene Banco Central. Los países serios tienen Banco Central. Hay que darle al Banco Central la importancia que tiene en los países serios. Ricardo Delgado, economista y presidente de Analítica, te agradecemos muchísimo este tiempo y como te debíamos desde que empezamos a esta charla, te vamos a despedir con algo. Después te voy a llamar en privado a ver cómo conseguimos dólares para traer Steve Hackett, pero te voy a regalar una canción de Steve Hackett, Mañanas espectrales, y con esto nos vamos todos a olvidar un poquito de la inflación. ¿Te parece? Me encantó. Un abrazo muy grande y gracias. Un abrazo.